Bienvenidos y bienvenidas a Entre Telones. Hoy veremos la tragedia. ¿Dónde nace? La cultura teatral floreció en la antigua Grecia, entre el 550 y 220 a.C. Estas representaciones eran al aire libre, en un espacio llamado orquesta, en el que se ejecutaban una gran variedad de espectáculos artísticos, danzas, recitados y piezas musicales, así como eventos cívicos y religiosos. Aquí se presentaron por primera vez los géneros teatrales, drama, comedia y tragedia, inspirados principalmente en aspectos de la sociedad, como las guerras entre las polis, las guerras médicas o el conjunto de creencias sobre la mitología griega y los dioses olímpicos. Mito, rito y teatro. Hoy en día la palabra mito designa algo fantasioso o imposible, pero en los primeros testimonios griegos aparece ligada a palabra, fábula, relato, la fuente de donde el artista extraía los motivos de su arte. Para el hombre primitivo no existía el mito, sino una verdad que debía ser aprendida y conservada. Antes de trasladar esa verdad a la escritura, el hombre imitaba a la naturaleza y a los dioses para atraer sus favores. Los representaba con la pintura, la danza y el disfraz, con rituales que actualizaban el mito y lo mantenía vivo. El teatro tiene su origen en dos grandes influencias, que devienen de los rituales a los dioses Apolo y Dionisio. Para rendirle culto a Apolo, dios de la profecía y las artes, se usaba el peán, himno victorioso, armónico y con un canto estridente acompañado por la lira. En las fiestas a Dionisio, dios del vino y la fertilidad, al que se representaba con su corte de sátiros y ménades, los campesinos entonaban un himno desgarrador acompañado por la flauta, el ditirambo. Así se divide lo apolíneo como lo bello y lo perfecto, el cosmos, frente a lo dionisíaco, lo exacerbado y bárbaro, el caos, que tendrá su tensión permanente en la tragedia. Finalmente, el cosmos era un grupo de jóvenes festejantes que hacían actuaciones de mímica y baile mientras cantaban la comodía. Las fiestas dionisíacas constituían un rito habitual y concluía con un sacrificio humano, originariamente, pero con el correr del tiempo, la víctima fue reemplazada por un animal emblemático, el macho cabrío. El nombre de canto del macho cabrío o tragedia, tragos, es igual a macho cabrío, oda, canto. Seguirá ligado al misterio de ese sacrificio. El teatro sumó la escenografía, el arte de decorar tanto como el decorado pictórico. Las gigantescas salas al aire libre, donde se reunían más de 15.000 espectadores, plantearon problemas de sonido y perspectiva que no quedaron sin resolver. Zapatos de suelas muy altas, llamados coturnos, elevan la estructura de los actores. Por eso recurrían a rellenos entre la ropa para adecuar las proporciones no solo de la estatura, sino al tamaño de la máscara, más grande que sus cabezas, y en la que se ocultaba una especie de bocina para elevar el volumen de la voz y darle un tono más grave, muy apropiado para personajes de gran dignidad. Una rudimentaria, aunque no por ello ineficaz, maquinaria que colaboraba en las escenas complicadas. El modelo griego. Desde el año 536 a.C., cuando el tirano Pisístrato reorganizó las grandes fiestas dionisíacas, Atenas reunía anualmente al mundo griego durante casi una semana en que el trabajo era sustituido por juegos, deportes y diversión. Se asistía al teatro, en el que la ciudad-estado pagaba a los actores y los ciudadanos ricos solventaban lo demás, en el que se representaban piezas elegidas por un jurado con magistrados. Un teatro gratuito con un fuerte sentido político y social que indemnizaba a los asistentes por el tiempo perdido si no era de su agrado. ¿Quiénes fueron sus representantes? Esquilo. Se lo considera el padre de la tragedia griega. Introdujo las máscaras y los coturnos. Utilizó las trilogías,
3 obras vinculadas entre sí como la Orestiada, conformada por Agamenón, las Coéforas y las Euménides, introdujo a un segundo actor. Sus obras fueron Los Persas, Los 7 contra Tebas, Prometeo encadenado, Las Suplicantes y la Orestiada. Sófocles, renovador de la tragedia griega, incrementó a 3 el número de actores, agregó el uso de los escenarios, implementó el monólogo. Algunas de sus obras más famosas fueron Edipo Rey, Antígona, Áyax y Electra. Eurípides, el más trágico de todos. Innovación de los mitos, va a criticar a las deidades griegas, humanizará a los personajes, papel central en la figura femenina autónoma. Sus tragedias son realistas. Algunas de sus obras más famosas fueron Alcestis, Medea, Las Heráclidas, Hipólito, Andrómaca, Las Suplicantes, Electra. Distinción entre tragedia y comedia. Muertos los 4 grandes dramaturgos de la antigüedad, Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes, Aristóteles recogió en su poética aquel sentido, declarando la intención didáctica del arte presente en su definición. La tragedia es la mímesis o imitación de una acción memorable y perfecta, de magnitud adecuada, en la que cada una de las partes es recitada por personajes y no narrada, y que al suscitar la compasión y el temor, produce la catarsis, liberación de pasiones, en el espectador. La acción será cumplida por personajes nobles, los mejores, cuya nobleza se verá principalmente en su lenguaje y en su estilo elevado. Para lograr la catarsis, fin último de la tragedia, se debe respetar ciertas normas de estilo y composición. Edipo Rey, ejemplo repetido en su poética, refleja con toda claridad la estructura formal de la tragedia y el sentido de lo trágico que apunta a la catarsis, de un héroe que pasa de la dicha a la desdicha. Edipo es un joven rey que, al parecer, había logrado torcer su destino. Al investigar sobre la muerte de su antecesor, descubre que él es el culpable de dicho asesinato. Y no solo de eso, sino también del parricidio, ya que Layo, el rey anterior, era su padre, y de incesto, ya que su actual esposa, Yocasta, es su madre. Acto horroroso que le enseñará, como los espectadores, que no se debe desafiar a los dioses ni modificar el destino. La comedia, por su parte, es el polo opuesto, también es moralizante, pero no se nutre de un contenido histórico o mítico, se consagra a la realidad más cotidiana. No existe lugar para la predestinación ni para lo inevitable, ni para el lenguaje elevado o la nobleza del linaje. Lo imprevisible, el azar, el repentismo, el equívoco, la burla, la ironía, el cambio de ritmo hacen su reino. La escenografía, el vestuario y la mímica tienen importancia y libertad de uso. La comedia es el retrato de los peores, mas no según todos los aspectos del vicio, sino solo por alguna tacha vergonzosa que sea risible, por cuanto lo risible es cierto defecto o mengua sin pesar ni daño ajeno, como a primera vista es risible una cosa fea y diforme sin darnos pena. Resumiendo, según Aristóteles en su Poética, la tragedia presenta temas serios, la muerte, el amor, el destino, etc. Sus personajes son elevados, dioses, héroes, príncipes. El lenguaje que utilizan los personajes es solemne. El final de estas obras es desgraciado. Comedia. Los temas que trata suelen ser menos graves. Problemas de la vida cotidiana, engaños, burlas, etc. Representa a personajes comunes. El lenguaje empleado en estas obras es más sencillo y jocoso. Tiene un desenlace feliz. Conceptos de la poética aristotélica para la tragedia. La ley de las 3 unidades es una regla literaria especial para el teatro. Unidad de lugar. La obra debe transcurrir en un espacio específico. Unidad de tiempo. La acción que se relata debe pasar en menos de 24 horas. Unidad de acción.
Debe haber un solo asunto fundamental en toda la obra. Otras categorías. Peripecia. Es un acontecimiento que cambia la marcha de los hechos, dando solución o transformando bruscamente la situación presente, pasando a los héroes de la dicha a la desdicha. Anagnórisis es el reconocimiento. Un personaje entra en conocimiento de un hecho ignorado. Patos, momento de mayor dolor que suele ir acompañado de la anagnórisis. Hubris, desmesura, es la acción del héroe trágico que se sale de los límites divinos y merece ser castigado. Amartía, error trágico. A diferencia del pecado cristiano, este suele ser un error involuntario. Esto fue todo por hoy en Entre Telones. Hasta la próxima obra.